Mis amigos, estamos de regreso en sintonía, agradeciendo a Dios por su especial amor que nos permite conectarnos con su corazón a través de recibir el Evangelio. Quiero agradecer de forma especial a cada uno de ustedes por su participación en estas conferencias y darles la cordial bienvenida a esta segunda y última sesión aquí en su canal Salvación Perfecta. Para comenzar vamos a leer el libro de San Juan capítulo 8 del versículo 1 hasta el versículo 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Bien, ¿saben, amigos? Cuando yo era un niño, un día observé a algunas hormigas caminando dispersas en el suelo. Yo pensé que esas hormigas se habían perdido y no podían regresar a su hormiguero. Cuando de repente una de esas hormigas encontró la pata de un saltamonte tirado por ahí en el suelo. Y solo pasó unos minutos cuando de repente se juntaron muchas hormigas y unieron fuerzas. Luego levantaron a la pata del saltamonte y empezaron a caminar. Yo comencé a seguirles muy de cerca, observando al detalle el duro trabajo de las hormigas. En el transcurso pasaron varios obstáculos. Habían huecos, subidas, bajadas. Se encontraban con trozos de palo y piedras en el camino, a los cuales ellos subían y bajaban haciendo su máximo esfuerzo. Habían caminado ya como 5 o 6 metros, que para ellos sería como 5 o 6 kilómetros. Pero finalmente llegaron a su hormiguero, un pequeño huequito en el suelo. Por fin las hormigas habían llegado a casa, gracias a Dios. Cuando de repente surgió un serio problema. La pata del saltamonte que habían traído era muy grande para el pequeño agujero. En ese momento quería ayudarles, pero si trato de ayudarles, ellos no comprenderían mi intención, ¿verdad? Y se escaparían. Así que dejé que las hormigas conversaran entre ellos mismos. Pero cuando intentaron meterlo, solo entró hasta la mitad. La pata del saltamonte quedó trancada en el agujero. Pasó mucho tiempo y pensé que las hormigas habían fracasado. Pero para mi sorpresa, las hormigas cambiaron de estrategia. Ellos descartaron la manera que hasta ese momento estaban usando. ¿Y saben qué hicieron las hormigas? Las hormigas sacaron la pata y cambiaron de posición. Y la pata del saltamonte comenzó a entrar poco a poco hacia el interior del hormiguero. Al ver esto comencé a aplaudirlos. ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Felicidades a todas las hormigas! Amigos, las hormigas solo hacían su trabajo, ¿verdad? Pero me llamó la atención la manera que usaron para lograr introducir esa pata hacia el interior del hormiguero. La primera manera que usaron no funcionó, así que cambiaron la estrategia y usaron otra manera. Si observamos, bíblicamente la ley y la gracia tienen procedimientos muy parecidos a la historia. El objetivo de las hormigas era meter el alimento al interior del hormiguero, ¿cierto? Pero la primera manera que usaron no funcionó, y ante este resultado ellos cambiaron otra manera. El objetivo de la ley era redimirnos, haciéndonos justos delante de Dios por medio de nuestras obras, pero esta manera no funcionó. En la historia nuestra que se revela en San Juan capítulo 8, la mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio y fue sentenciado a muerte de inmediato, pero Jesús la salvó con una frase que dice: Ni yo te condeno. ¿Cómo puede ser esto posible?
Para comprender esto vamos a ir a la raíz del asunto. En la época de Moisés, Dios hizo un pacto enviándoles los mandamientos de la ley para que cumpliéndolo o poniendo por obra, el pueblo alcance la bendición. Y para confirmar esto, veamos el libro de Deuteronomio capítulo 28, el versículo 1 y 2. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. El cumplir los mandamientos representaría una gran bendición, pero en caso contrario, ¿qué pasaría si no lo cumpliría? En el versículo 15 dice así: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ya, esta maldición no solo alcanzó a la mujer adúltera, sino a todas las personas. La mujer sorprendida en adulterio simplemente es una representación de todos nosotros. Cuando la mujer fue llevada a Jesús, los fariseos y escribas le acusaban, pero Jesús se inclinó al suelo y comenzó a escribir en tierra con su dedo. Vamos a confirmar esto en el versículo 6. Dice: más esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Amigos, ¿saben ustedes qué fue lo que Jesús escribió en la tierra con su dedo? Para comprender esto vamos a ver el libro de Éxodo capítulo 31, el versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. De acuerdo a este versículo bíblico, Dios mismo escribió con su dedo los mandamientos de la ley sobre tablas de piedra. Cuando los escribas y los fariseos trajeron a la mujer ante Jesús y le acusaban, Jesús se inclinó al suelo y comenzó a escribir los mandamientos de la ley en tierra. Luego se enderezó y, de acuerdo a la ley escrita, les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Al declarar Jesús estas palabras, todos fueron condenados dentro de sus conciencias, porque por medio de la ley ninguno puede ser hallado justo delante de Dios. Amigos, desde que llegó la ley, ningún ser humano ha podido cumplir los mandamientos. Es más, ni el mismo Moisés ha cumplido. Porque Moisés, teniendo su esposa, tomó a una mujer cusita en el desierto, la cual no es permitido según la ley. Incluso no entró a la tierra prometida porque pecó ante Dios. Aarón hizo que el pueblo pecara, permitiendo que el pueblo adorara a un becerro de oro, pese a que la ley prohibía la adoración a ídolos. Cuando Moisés bajó del monte con los mandamientos escritos en tablas de piedras, encontró al pueblo adorando al becerro de oro, una acción en contra de la ley, porque decía: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Cuando Moisés encontró esta situación, rompió las tablas de la ley. Moisés solo rompió las tablas de piedra. Pero el pueblo y todo el mundo rompió el contenido de las tablas de piedra. Después de este acontecimiento pasaron aproximadamente 700 años, tiempo suficiente para darnos cuenta que es imposible cumplir los mandamientos. Entonces Dios comenzó a hablar por medio del profeta Jeremías, que en un futuro no muy lejano establecerá un nuevo pacto, una nueva ley que reemplace a la primera ley. Porque el primer pacto, que es la ley de Moisés, no podía ser justo a nadie. Vamos a confirmar esto en el libro de Jeremías capítulo 31, del versículo 31 al versículo 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová,
porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios promete que cuando se establezca esta nueva ley, dice que perdonará la maldad y no se acordará más del pecado. Después de esto pasaron aproximadamente 700 años más y vino Jesucristo con el propósito de establecer el nuevo pacto que es la ley de la gracia. Y fue en ese entonces cuando los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Desde ese momento surge un escenario que cambia el rumbo de nuestras vidas. Durante este acontecimiento, Jesús escribe 2 veces en tierra con su dedo. La primera vez escribe en el versículo 6 cuando dice: Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y la segunda vez que escribe es en el versículo 8 cuando dice: E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. La primera vez Jesús escribe los mandamientos de la ley del primer pacto y conforme a esta ley encontró a esta mujer culpable y digno de muerte. Según esta ley, la mujer no tenía escapatoria. Jesús volvió a mirar la ley que había escrito y según esta ley ningún fariseo tampoco se hallaba libre de pecado, ninguno estaba a salvo. Entonces Jesús se enderezó y mirándoles fijamente les dijo: Entre ustedes, el que no tiene pecado, que sea el que lance la primera piedra contra ella. Al decir estas palabras, Jesús volvió a inclinarse para escribir en tierra con su dedo, pero esta vez escribió la promesa del nuevo pacto. Perdonaré la maldad de ellos y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Jesús terminó de escribir, el que estaba junto a Jesús era la mujer que podía ver el nuevo pacto que la salvaba. Pero los fariseos y escribas y toda la multitud no podían ver este nuevo pacto, porque todos se fueron llevando en sus corazones el viejo pacto, la ley de Moisés, y hasta la fecha muchos están llevando la ley en sus corazones, por eso no pueden entender el Evangelio. El carácter de la primera ley es que exige al hombre que cumpla los mandamientos para hacer méritos a la justicia y bendición. Pero al no cumplir quedamos bajo el pecado y la maldición. En cambio, la ley de la gracia, como su mismo nombre indica, ley que para salvar su única condición es no hacer nada. Por eso se llama gracia, señores. Este segundo pacto no requiere de obras ni esfuerzos humanos, porque se sostiene 100% en la única y absoluta obra de Jesucristo. El primer pacto, que es la ley de Moisés, tenía que desaparecer. ¿Por qué? Porque no podía perfeccionar a nadie. Confirmemos esto en el libro de Hebreos capítulo 7 versículos 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Según este pasaje, la ley de Moisés queda anulada. ¿Por qué? Porque a nadie perfeccionó. Por eso el primer mandamiento es quitado. ¿Para qué? Para establecer lo último. Vamos a confirmar esto en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 9. Y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Ahora todos los escribas y fariseos se fueron y quedaron solo la mujer junto a Jesús y 2 leyes escritas en tierra delante de ellos: la primera ley y la segunda ley. Entonces, con la llegada de la nueva ley, la vieja ley, que es la ley de Moisés, llegó a su final. Quedó anulada y desapareció del mapa. Ahora solo quedaba la nueva ley de la gracia. Jesús ya no podía condenar a la mujer, porque la ley que condenaba desapareció, ya no está. Solo quedaba la ley de la gracia, y conforme a esa nueva ley, juzgó a la mujer. Entonces le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dio la sentencia final y le dijo: Ni yo te condeno. Amigos,
¿Quiénes fueron los que condenaban a la mujer? No fueron los escribas y fariseos, fueron todos los mandamientos de la ley que a diario nos acusaban en nuestras conciencias. Tú mentiste, tú codiciaste, tú robaste, tú hiciste esto y esto y esto y aquello. Ahora respóndeme, ¿dónde están los que les acusaban a ustedes? Se ha ido, ¿verdad? Todos se fueron, no quedó ninguno. Entonces ya no te condena, ¿cierto? La nueva ley se estableció y la vieja ley desapareció. Entonces la declaración final dada sentencia es: ni yo te condeno. ¿Qué es lo que nos salvó? En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La primera ley tiene principio y fin, porque se basó en el esfuerzo humano. Pero la segunda ley, que es la ley de la gracia, tiene principio, pero nunca tiene fin, porque es basada en la obra perfecta e infinita de Cristo. Mis amigos, un día Dios juzgará a todos, ¿cierto? Pero cuando Dios te juzgue a usted, lo hará con la nueva ley. No se preocupe, no lo hará con la vieja ley, porque la ley vieja fue terminado, desapareció del mapa. Dios le juzgará a usted con la nueva ley, y conforme a esa ley, eres hallado justo, santo y perfecto. Amigos, ¿qué fue lo que nos libró de la maldición? No ha sido nuestras obras, sino la ley del Espíritu del nuevo pacto. En Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El establecimiento oficial del nuevo pacto comienza desde el sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz del Calvario. Es ahí donde la nueva ley de la gracia empieza a regir. En San Mateo capítulo 26 versículo 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. La nueva ley es lo que Cristo mismo lo hace para que seamos redimidos sin relación con nuestras obras. Nadie es redimido porque buscó ser redimido, sino por el establecimiento de la nueva ley. Dios no quiso juzgarnos más por medio de la ley, sino por medio de la gracia. Por eso Jesús murió en la cruz, para que nuestro Señor solamente nos juzgue por medio de su gracia. Al igual como lo hizo con la mujer adúltera. Cuando el Señor juzgó a la mujer por la gracia, le dijo: ni yo te condeno. La mujer fue libre por la nueva ley desde ese mismo momento. De esta manera somos salvos como aquella mujer de forma gratuita. Bien, agradezco a Dios por su tiempo y paciencia que tuvo para escuchar esta conferencia. Mis amigos, hemos llegado a la parte final de esta conferencia y si quiere que compartamos un tema en particular, házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Que esté en la gracia de Dios. Nos vemos. Chao, chao.